su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Una vez más nos da mucho gusto saludar a toda la audiencia que tenemos en este momento, tanto en la radio como en la televisión y en el internet. Aquí estamos otra vez para estudiar las Sagradas Escrituras a esta hora, cuando posiblemente usted está recién levantándose o está ya yendo a su trabajo, o a lo mejor está en cualquier hora del día en alguna actividad. Qué gusto nos da que usted pueda dedicar unos minutos para estudiar la Biblia. Así que bienvenidos todos. Hoy voy a desarrollar este estudio con la joven Jocelyn García, a quien le doy la bienvenida. Gracias, pastor. Y bueno, para mí también es un gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana estudiando el repaso de la lección, que la verdad esta semana viene muy bonita. Bueno, más bien toda la lección del Espíritu Santo viene muy bonita, así que con la ayuda de Dios vamos a aprender un poquito más de nuestra necesidad del Espíritu Santo. Así es. Y vamos a orar como siempre lo hacemos, así que nos vamos a rodear nosotros acá. Ustedes háganlo como pueden. Aquí Jocelyn va a tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado un día más de vida, Señor, porque nos has permitido levantarnos en esta mañana, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de poder glorificar tu nombre un día más, Padre. En esta mañana donde vamos a abrir tu palabra, Señor, y estudiar la lección, Padre, pedimos que seas tú que nos guíes, Señor, a toda verdad, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos dé entendimiento y podamos entender de una mejor manera la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Ayer nosotros vimos cómo el Espíritu Santo obró en la iglesia del desierto, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver cómo obró en el Nuevo Testamento o cómo obró en los días de los apóstoles. Jocelyn, ¿cómo obtuvieron los primeros discípulos el poder necesario para llevar a cabo la comisión del Evangelio? Bueno, para eso vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Juan 20, 21 y 23. Y dice así: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los tuviereis, les son retenidos. ¿Qué piensas tú acerca de este acto de Jesús para con sus discípulos? Pues fue algo muy interesante porque Él les dio el Espíritu Santo para que ellos pudieran empezar la obra, empezar a trabajar, para predicar el mensaje a todo el mundo, que fue la gran obra que se les dio a ellos. Si tú miras, el Señor, antes de soplar sobre ellos el Espíritu Santo, les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. No podemos ir a ningún lugar a hacer la obra si no nos acompaña el Espíritu Santo. No podemos irnos ni como misioneros, ni como obreros bíblicos. No podemos irnos a ir a hacer nada si no va con nosotros la presencia del Espíritu. Y por eso nosotros vemos a los discípulos que el Señor los envía, pero al mismo tiempo les da el Espíritu Santo para que vaya con ellos. Esto es importante tenerlo nosotros bien en claro cuando se trata de trabajar en la obra de Dios. Hay veces cuando queremos hacer muchas cosas para Dios, pero a veces las queremos hacer tal vez porque somos muy capaces, digámoslo así humanamente hablando, somos muy hábiles, somos muy talentosos. Pero hermanos, aquí nosotros vemos que el Señor a cualquier persona que envía una obra, inmediatamente
le da el Espíritu Santo, porque no es ni con nuestras habilidades, ni con nuestras capacidades humanas, no es con eso, ni con nuestras fuerzas. Él dice, con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos, que nosotros debemos obrar. Así que aquí nosotros miramos que estos que son enviados, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo va con ellos. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Qué sucedió inmediatamente según Marcos 16:20? Marcos 16:20 dice así: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Así que una vez que sopló el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué te parece ahora los resultados de su trabajo? Pues ellos fueron enviados a hacer la obra. Y muy interesante también porque es lo mismo que vimos con Jesús. Exacto. Cuando Jesús fue bautizado, fue derramado el Espíritu Santo y fue entonces donde él empezó ya su ministerio oficialmente, donde empezó a hacer milagros, y lo mismo se le encomendó entonces a los discípulos. Y mira qué bonito, porque dice que salieron. Es que cuando tú tienes el Espíritu Santo contigo, tú entonces actúas. Entonces tú te mueves, entonces tú sales. Pero cuando tú no tienes el Espíritu Santo, así puede el director de obra misionera los sábados estar impulsando a salir, y puedes oír muchas cosas desde el púlpito que dicen, hay que hacer la obra, hermanos. Pero tú no te vas a mover, tú no vas a hacer absolutamente nada, porque realmente no tienes el Espíritu Santo contigo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que para movernos a la misión es necesario tener el Espíritu Santo. Cuando el Señor dice sopló sobre ellos, ahora Marcos apunta aquí que ellos salieron, dice, por todas partes. Y dice que entonces el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra que ellos predicaban con las señales que la seguían. Amén. Hermanos, qué bonito. Y miren de cuánto nos hemos perdido de cara a la obra misionera por no tener con nosotros al Espíritu Santo. Creo que es necesario, hermanos, que nosotros oremos en nuestras oraciones personales, porque el Espíritu Santo nos bendiga con su presencia, para que nosotros seamos personas que cooperamos para que la iglesia se desarrolle. Hay algo que no tiene la lección aquí, pero la tenía el día sábado y yo no la compartí ayer, pero lo voy a leer ahora. Es una pequeña nota del don profético que está aquí en la introducción de la lección, en el sábado. Dice que todos los que tienen una conexión vital con Dios son guiados por su consejo. Unidos en el desarrollo de la iglesia, se entregan para hacer la obra de Cristo. ¿Te das cuenta? El desarrollo de la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que prosperar. No tiene que ser una iglesia donde pues no se mire que hay desarrollo, pero solo se va a dar eso en la medida en que los miembros tengamos el privilegio de tener al Espíritu Santo con nosotros. Dice que todos tenemos que tener una conexión vital con Dios, y cuando estamos unidos en el desarrollo de la iglesia, nos entregamos, dice, para hacer la obra de Cristo. Si abrimos, dice, la puerta a Jesús, Él entrará y morará con nosotros. Y nuestra fuerza será siempre reforzada por su actual representante, el Espíritu Santo. Así dice la Revisión General del 23 de febrero de 1897. Así que, hermanos, yo creo que esta lección viene para decirnos, ¿quieren salir a hacer la obra? ¿Quieren que la palabra que hablen sea respaldada? Entonces, pídanle a Jesús que sople sobre ustedes el Espíritu Santo, tal como sucedió con los apóstoles. Y el don de profecía tiene más luz al respecto, ¿no es cierto? Así es. Dice en Hechos de los Apóstoles, página 474. Dice, antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. Y eso es lo que hemos estado comentando. Exacto. Sin el Espíritu Santo no se puede obrar. Y si queremos obrar, necesitamos al Espíritu Santo. Imagínate, Jocelyn, ¿qué sería de la iglesia si todos fuéramos conscientes de esto y lo anheláramos?
Imagínate qué pasaría con los jóvenes, qué pasaría con los niños, qué pasaría con los adultos, con las hermanas, con los hermanos. Imagínate tú una iglesia consciente de esto y toda llena del Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar la gran obra que haríamos? Sería impresionante. Aquí nosotros vemos a los discípulos que eso fue lo que los hizo prácticamente poderosos. ¿Qué te parece si sigues leyendo lo que tiene aquí a continuación? Y sigue diciendo así: el Espíritu Santo es el aliento de vida espiritual. El impartimiento del Espíritu Santo es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. Tremendo. Cuando leo esto, me pongo a pensar cómo a veces en la iglesia agarramos cargos, agarramos privilegios que nos dan las juntas de nombramiento, y cómo a veces en el pasado nos hemos, pues a veces hasta puesto a competir. No sé si tú te has fijado que a veces entran en competencia las personas que tienen cargos en la iglesia. Es más, cuando termina un periodo, el que ya no lo dejaron en X cargo, se molesta, y cuando ya el otro que pusieron empieza a trabajar, este que estaba ahí dice, bueno, se da la tarea de criticar el trabajo que este otro está haciendo, porque según él era más capaz. Y qué triste, porque no se ha entendido que no es así como la obra del Señor se hace. Es siendo, dice, representativo prácticamente de la obra de Dios, ministrando en favor de la iglesia, pero porque el Espíritu Santo viene a sus vidas. ¿Cómo yo quisiera animar, hermanos? Miren, estamos en octubre y prácticamente, bueno, estamos en noviembre más bien, y prácticamente en estos días pues empiezan a haber nombramientos en la iglesia. Mira, yo, hermano, te quisiera animar. Si tú aspiras a que te den un privilegio en la iglesia, mira, ora desde ya para que el Espíritu Santo esté contigo. Y si no esté el Espíritu Santo contigo, no agarres nada, hermano. No agarres nada, porque esto no se trata de ser uno hábil o porque me las puedo, o porque soy muy bueno para hablar o muy capaz para planificar. No, hermano. Mira lo que dice acá. Únicamente aquellos, dice, que han sido así enseñados por Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo. Solamente ellos, dice, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. Hermanos, un privilegio en la iglesia no es un asunto que lo debemos de tomar a la ligera y que cualquiera lo puede agarrar o como que a cualquiera tenemos que poner. No, hermanos. Esa persona que tiene un privilegio en la iglesia prácticamente es un representativo de la obra de Dios. Y cómo el Espíritu Santo debe estar sobre él. De manera que yo te animo para que hagamos conciencia de lo sagrado que es el que el Espíritu Santo esté con nosotros para servir. ¿Y qué sigue diciendo el don profético? Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría recalcar esta parte también. Dice, el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. Si nosotros necesitamos y queremos vida espiritual, necesitamos al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo también comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Si nosotros queremos reflejar a Cristo, si nosotros queremos tener el carácter de Cristo, sin duda alguna necesitamos también al Espíritu Santo. Y hace poco escuché una frase que decía, dice, nosotros no debemos dudar del amor de Dios, porque Dios hizo tan fácil que nosotros nos pudiéramos comunicar directamente con Él. Y mencionaba él, bueno, si Dios no nos quisiera, entonces no hubiera hecho tan fácil la comunicación con Él. Y al mismo tiempo podríamos incluir allí al Espíritu Santo. Dios nos lo hizo tan fácil para nosotros tener una relación con Él que dejó al Espíritu Santo para que nos llevara a Cristo, para que nos apuntara a nuestro Creador y así nosotros también poderle conocer más y de esa misma manera poder tener el carácter de Cristo. Amén.
Y aquí creo que vale la pena también hacer como una aclaración. Al insistir y hablar de cuánto se requiere del Espíritu Santo para servir y en relación con los cargos, con los ministerios en la iglesia, pues no tanto se hace para que no sirvamos, para que no aceptemos, sino para que nosotros, hermanos, estemos capacitados para hacer la obra. No sería bueno que ustedes digan, no, yo no acepto el cargo porque yo no tengo el Espíritu Santo. No, lo que estamos buscando, hermanos, con esto es que usted se preocupe por tener el Espíritu Santo con usted. Y mire, el Espíritu Santo está dispuesto a venir a su vida. Como dice aquí Jocelyn, es el aliento de la vida espiritual. Él puede venir a usted. Clame por Él, pida por Él, y Dios está dispuesto a dárselo. Y entonces, acepte los cargos que le den y no se preocupe porque el Espíritu Santo es el que lo va a ayudar. Así que sigamos con la siguiente nota. Sigue diciendo, los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio. A medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. Tremendo. ¿Qué te parece? Y es lo que usted estaba mencionando. Si todos en la iglesia tuviéramos el Espíritu Santo, se repetiría esa escena y también haríamos una obra que conmovió al mundo. Y eso que en aquel tiempo fueron 12 discípulos, ¿cuánto se haría con todos los que nos llamamos adventistas? Si no somos poderosos, hermanos, es porque no hemos entendido cómo es que se tiene el poder. Y es teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Miren ustedes cómo dice aquí que aquellos hombres conmovieron al mundo con la obra que hicieron. Imagínate tú cómo conmoveríamos también el mundo. La verdad, hermanos, el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia en el pasado de esta manera y lo quiere hacer con nosotros hoy. ¿Y qué hizo la primera iglesia para crecer espiritualmente? Porque pues veamos hasta en eso. Una vez que el Espíritu Santo está en los individuos, ahora como iglesia, cómo el Espíritu obra para que creciera. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, vamos para eso a el libro de Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo era la iglesia entonces? Digámoslo así, con hombres y mujeres que tenían el Espíritu Santo. ¿Cómo era la iglesia en su actividad? Bueno, dice perseveraban en la doctrina, entonces podríamos decir que ellos estudiaban el Evangelio. Y no solamente eso, sino que perseveraban en él, sino que también lo practicaban, lo que significa que practicaban lo que ellos predicaban. Y dice que tenían comunión unos con otros, que todos eran, podríamos decir, unánimes, que todos se preocupaban por el bien del otro. No había, como usted mencionaba, competencia entre ellos, sino que todos querían hacer la obra de Dios. Y dice, participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podríamos decir que ellos lo compartían todo, también, o sea, fuera de solamente lo espiritual, también lo material. Y bueno, en la oración, que es también muy importante. Realmente, hermanos, cualquier persona que vea una iglesia de esa naturaleza y ande buscando una iglesia donde congregarse, ahí se va a ir a unir. Por eso es que es importantísimo que nosotros nos aboquemos a que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros, porque como iglesia necesitamos dar este tipo de evidencias de que está con nosotros. Estas evidencias que hemos leído acá, que son prácticamente el hecho de que perseveramos en la fe y también hay comunión, no hay discordia, no hay pleitos, hay armonía entre nosotros, los miembros, y también la necesidad de uno es la necesidad del otro, porque, pues, como dice aquí, perseveramos en el partimiento del pan y en las oraciones, en el sentido de que en todo lo que tiene que ver con las actividades de la iglesia espirituales, ahí estamos todos juntos, hermanos, para llevar adelante los ministerios que la iglesia tenga. Vamos a ver cómo el don de profecía amplía más
acerca de lo que hizo el Espíritu con la iglesia, cómo ésta creció espiritualmente, es decir, la iglesia primitiva. Dice así: desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Amén. Mira que a todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. O sea que el Espíritu Santo ha venido a tocar las puertas de nosotros, ha venido a querer hacer toda la obra que Él quiere hacer en los seres humanos. Y sin duda, si no ha sucedido algo especial con nosotros, tal vez ha sido porque nos hemos resistido. Pero en sí, al aceptar a Jesús, Él ha venido como eso: consejero, santificador, guía y testigo. Qué hermoso esto. ¿Qué más dice el don profético? Y bueno, antes de pasar, también me gusta esta parte que dice: cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. O sea, entre más cerca o entre más comunión con Dios tengamos, y entre más nosotros dejemos obrar al Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces más se van a ver en nuestros frutos. Más, dice, vamos a testificar. O sea que por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestra manera de vivir, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, los demás van a poder ver en nosotros un testimonio y ver que es Cristo quien mora en nosotros. Amén, así es. Bueno, y sigue diciendo: dejemos de mirarnos a nosotros mismos y miremos hacia Él, de quien provienen todas las virtudes. Nadie puede mejorarse a sí mismo, sino que hemos de acudir a Jesús como somos, deseando fervientemente ser limpiados de toda mancha y suciedad del pecado, y recibir el don del Espíritu Santo. Por medio de la fe viviente debemos asirnos de su promesa, pues Él ha dicho: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. ¿Qué comentario te parece aquí que bueno hacer de lo que has leído? Me gusta mucho la primera parte donde dice: dejemos de mirarnos a nosotros mismos y miremos hacia Él, de quien provienen todas las virtudes. Y me acuerda a, bueno, varios casos que vi de personas que al hacer cosas en la iglesia no ponían en tanta importancia al Espíritu Santo, sino que ellos, por medio de sus palabras, por medio de sus acciones, por medio de todo lo que ellos hacían, ellos querían ganar almas. Ellos sentían que las personas se iban a entregar por las palabras aduladoras y convincentes que ellos pudieran decir, pero dejaban a un lado la obra del Espíritu Santo. Y muchas veces olvidamos que es el Espíritu Santo quien toca los corazones, es el Espíritu Santo quien obra en las personas, y pues toda la obra es de Dios y nosotros solamente somos sus siervos. Amén. Cuando mañana te toque, hermano, en la iglesia desarrollar alguna participación, acuérdate de esto: no te mires a ti y mira hacia Él. Es decir, escóndete detrás de Él. No busques mirarte a ti con todo lo que puedas tener de talento. Más bien míralo a Él. Y al verlo a Él te vas a sentir indigno y vas a orar para que Él te ayude. Y entonces lo harás mejor. Hermanos y hermanas, quiero animarles para que nosotros busquemos como nunca la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Agarrarnos, hermanos, de la promesa que el Señor hizo. Aquella promesa que dijo: les voy a enviar otro consolador. Aquella promesa que dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, necesitamos el Espíritu Santo aún para cambiar nuestro carácter. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos, aún para reflejar la sonrisa, para tener las palabras adecuadas, para que los pensamientos sean puros,
para que las acciones sean acorde a la santidad que Dios demanda. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso dice aquí que aún para que los pecados sean emblanquecidos como la nieve, sean blancos como la lana, aún para eso necesitamos, hermanos, al Espíritu Santo. Bueno, que Dios nos ayude y anhelemos de que de la misma manera como guió a la iglesia en los días de los apóstoles, guíe la iglesia a la cual tú perteneces, pero empezando contigo como miembro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos tener ese privilegio que tuvieron los apóstoles de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué te parece si oramos? Oh Padre Celestial, muchas gracias por esta lección que viene a concientizarnos de lo que se requiere para que la iglesia avance, de lo que se requiere para que la iglesia prospere, se desarrolle, de lo que se requiere para que la iglesia pueda, Señor, avanzar en la misión. Se requiere de hombres y de mujeres que estén llenos del Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto ahora cómo Jesús de esa manera preparó a los apóstoles. Y estos nosotros miramos, Señor, que iban poderosamente haciendo grandes obras. La palabra que hablaban era respaldada por el Espíritu Santo. Y nosotros vemos cómo la iglesia entonces fue una iglesia bendecida, una iglesia que sus miembros también reflejaban aquel espíritu de comunión. Señor, ¿cuánto necesitamos esto? Y ahora clamamos porque nos deje el privilegio de que también a nosotros nos bautices con el Espíritu Santo. Clamamos porque también a nosotros nos bendigas con el Espíritu Santo. Señor, ya no queremos servir en la iglesia y en tu obra si no tenemos el Espíritu con nosotros. Por eso, reconociendo que hay pecado, pedimos perdón, rogamos que nos limpies y Padre, por favor, concédenos tu Santo Espíritu. Y de esa manera, Señor, capacítanos y danos las palabras. Danos, Señor, el amor por la obra y ayúdanos a darnos por la obra. Bendice a la iglesia, bendícenos como individuos, llenándonos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.